Hola, nosotros somos Rafael Beltrán, Juanita Osorio, Nicolás Fajardo y Nicolás Sepúlveda y vamos a presentarles el ensamblaje y empaques de electrónicos. Un empaque bien diseñado debe cumplir las siguientes funciones. Debe tener distribución de potencia e interconexión de señales, soporte estructural, proteger los circuitos de riesgos físicos o químicos del ambiente, disipar el calor generado por los circuitos y por último tiene que tener demoras mínimas en la transmisión de señales dentro del sistema. Para algunos sistemas más complejos se organizan los componentes en la siguiente jerarquía. El nivel 0 se refiere a las interconexiones del chip semiconductor, esto es principalmente el chip. El nivel 1 es el chip empacado en un cubrimiento plástico o cerámico, con las respectivas conexiones hacia afuera. El nivel 2 es el ensamble en placas de circuito impreso o PCBs, en el cual los chips u otros componentes se ensamblan al PCB usando dos tecnologías. La primera y la más utilizada es la tecnología de montaje superficial, en el cual las piezas simplemente encajan sobre la superficie de la placa. La segunda es la tecnología Pin Through Hole, en el cual se insertan los componentes dentro de unos agujeros que han sido taladrados en las placas. El nivel 3 son los PCBs ensamblados que se conectan a marcos que funcionan como unos estantes con todo el cableado necesario para interconectarlos. Para algunos sistemas más grandes se pueden unir antes las PCBs a una PCB un poquito más grande, la cual se denomina Card on Board. Finalmente, el nivel 4 es el cableado dentro del gabinete que tiene todo el sistema electrónico. Las placas de circuito impresas, o PCBs por sus siglas en inglés, son paneles laminados de material aislante que se encargan de proveer conexión eléctrica a los componentes conectados a estas. Estos paneles están compuestos a partir de dos partes. En primer lugar, de unas placas aislantes que funcionan como estructura, y en segundo lugar, de caminos de cobre que proveen la conexión entre los componentes. Las placas aislantes deben ser, en primer lugar, aislantes eléctricos, además de ser rígidas, resistentes a la deformación, al calor y ser ignífugas, por lo que estas son fabricadas a partir de compuestos poliméricos, generalmente de láminas de fibra de vidrio impregnadas con alguna resina epoxi parcialmente curada o algún otro polímero termoestable. Y los caminos de cobre usualmente son fabricados a partir de hojas de cobre que son hechas a partir de un proceso de electroformado continuo en el que un rodillo actúa como cátodo al estar parcialmente sumergido en un baño electrolítico con iones de cobre. Estos iones de cobre se impregnan al rodillo y son posteriormente retirados a medida que éste gira y retira su parte expuesta al cobre del baño electrolítico. Estas dos partes son luego unidas mediante un proceso de prensado en el que el calor y la presión hacen que se terminen de comprimir las diferentes láminas de fibra de vidrio y se termine de curar la resina epoxi, resultando en la placa en el panel rígido. Además, hay tres tipos de PCBs. En primer lugar están los PCBs unilaterales, en los que la placa aislante tiene cobre únicamente a un lado de esta. En segundo lugar están las placas bilaterales, en las que la placa aislante cuenta con los caminos de cobre a ambos lados de esta. Y finalmente están las multicapa, las cuales son un conjunto de capas intercaladas de cobre y placa aislante. Estas últimas son ampliamente usadas en ensamblajes complejos de circuitos. Existe una variedad de procesos utilizados en la fabricación de placas de circuitos impresos. Ya se han discutido varios de estos procesos en capítulos anteriores, sin embargo en esta sección se le va a hacer énfasis en los detalles relevantes a la fabricación de PCBs. El primer proceso a tener en cuenta es la preparación de la placa. Este proceso consiste en cortar, perforar, crear pestañas o ranuras y en general darle forma a la placa que servirá como base de nuestro circuito. Es en este punto donde se deben hacer unos agujeros en los cuales se introducirá un pin para posicionar la placa correctamente en todos los procesos posteriores. También es posible que se le dé un código de barras para identificar la placa posteriormente, y es en este punto en donde se debe hacer el proceso de limpiado de la placa para eliminar el polvo y la grasa. Esto es debido a que el polvo y el mugre puede causar defectos en el patrón del circuito, especialmente en circuitos que tienen detalles pequeños, y la grasa puede evitar que se adhieran o se peguen correctamente los componentes a la superficie.
El siguiente proceso a tener en cuenta es la perforación de agujeros. Estos agujeros se usan para introducir componentes o partes de componentes en la placa, o pueden ser usados simplemente como vía conductora entre los dos lados de la placa, o simplemente para introducir cables a través de ellas. En este proceso pueden haber dificultades debido a que los huecos pueden ser muy pequeños. Esto quiere decir que usan brocas muy delgadas que no son resistentes y conducen mal el calor. El siguiente proceso a tener en cuenta es el grabado de patrones. Existen dos métodos, ambos usan una capa resistente en la superficie que determina los lugares en los cuales no se va a grabar un patrón. El primer método usa una plantilla posicionada en la superficie que tiene el patrón. Luego, posteriormente, se le inyecta líquido a presión desde la malla hasta la superficie de cobre y queda el patrón grabado. Este método es simple y barato, pero tiene una resolución limitada. Es por esto que se usa el segundo método llamado fotolitografía, el cual utiliza un material sensible a la luz, el cual es expuesto a través de una máscara que transfiere el patrón a la superficie. Finalmente, tenemos en cuenta el proceso de enchapado, el cual provee un revestimiento superficial en los huecos para que pueda haber conductividad entre los dos lados de la placa. Hay dos métodos también. Se puede usar la galvanoplastia, que es un proceso rápido pero requiere una superficie metálica para ser usado, y el revestimiento electrolítico, que es un proceso lento pero no requiere la superficie metálica que la galvanoplastia sí. Finalmente, se tiene la sección de fabricación de los PCB, basado principalmente en la circuitización y en el testeo. La circuitización es el proceso en el que se transforma una placa polimérica en un circuito. El primer método de circuitización es sustractivo, basado en un sistema de cobre y sustrato. Se aplica un filtro en el cual se puede fijar los químicos necesarios para aislar el camino de cobre. Posteriormente se quita este filtro para que quede finalmente el camino de cobre que se necesita para el circuito. El otro método es el método aditivo, en el cual se aplica una resistencia, pues un resist, un filtro. Posteriormente se aplica el cobre y se quita el filtro de tal manera de que quede el filtro como un aditivo a la matriz de la placa. Este proceso es inverso al anterior, ya que aquí lo que se tiene es que se aplica material, mientras que en el anterior se remueve el material. Y finalmente, el último proceso de circuitización es el semiaditivo, en el cual es una mezcla de los dos. Como se puede ver en el diagrama, se aplica primero un resist, de nuevo un filtro, el cual se le aplica el cobre, después una lámina de estaño para aislarlo, se quita el filtro, queda el cobre y a esta pieza de cobre, mientras se junta todo el cobre, ya que en la primera etapa se tiene una pequeña capa de cobre, se absorbe todo y finalmente se remueve el estaño, de tal manera de que esta es una mezcla de los dos, ya que se aplica el cobre y se quita el estaño. Finalmente es la parte de testeo. El testeo se puede realizar de dos maneras: inspección visual o testeo por continuidad. La inspección visual es basada en microscopios y en analizar los voltajes, las corrientes, los flujos, todo el circuito. La inspección visual es una manera un poco más trivial del asunto, ya que solo se observa que haya contacto entre los elementos del circuito. Solo se observa, solo es algo totalmente visual, no se alcanza a medir nada. En cambio, en el testeo por continuidad se tienen diferentes ondas que pueden ser, por ejemplo, un multímetro para medir los voltajes, las corrientes, las capacitancias, todos los elementos necesarios de un circuito para garantizar que exista una continuidad
y por ende un buen funcionamiento del mismo.